aquel que nos sostiene y nos fortalece. Estamos en una bendición de presentando a Dios vigilias por gratitud a todo lo que Él hace por nosotros. Amén, iglesia. Así que agradezco a Dios y pido que Dios fortalezca a su pueblo, los que están sobre todo yendo a las vigilias, sabiendo de que es un esfuerzo extra, y que a la vez están congregando. Eso es bueno, porque los cultos regulares es algo necesario, eso no se puede quitar. Las vigilias es algo extra que se da para Dios. Antes de llevar una reflexión de la palabra, le informo que la próxima semana cumplimos aniversario. O sea, cumplimos esta semana, pero por motivo de que estamos en la vigilia, lo vamos a postergar para la otra semana, miércoles y jueves. Vamos a estar en 2 días de fiesta para el Señor. Los aniversarios son fiestas para Dios. La iglesia cumple años como iglesia central, y en la fiesta que se lleva regalos. Entonces nadie que no traiga regalos no puede entrar. ¿Cuáles son los regalos para el Señor? Son las almas. Entonces usted tiene que traer una alma. Pastor, hermano diácono, este es mi regalo. Aquí está esta almita. La abuelita, el tío, el primo, el sobrino, el nieto, quien sea. Amén. Pero traiga una alma para Cristo, y el Espíritu Santo hará lo que tiene que hacer aquí. Les vamos a dar la silla a las almas y nosotros vamos a estar paraditos ahí. Porque el lugar es pequeño, ¿no es cierto? La iglesia aquí, el área del terreno es pequeño. Entonces, por esa razón os invito, iglesia, porque entre nosotros mismos nos llenamos. Por eso vamos a hacer 2 días de aniversario, pero tipo evangelístico, porque hay que darle almas al Señor. Bien, 2 Corintios capítulo 2, por favor abra conmigo la Biblia. Vamos a ser breve porque hay que estar a las 10 en Durán. Y yo tengo que todavía regresar a la casa y volver allá. Se hace un poquito lejos. 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Si lo tiene, diga gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Bien. Léalo conmigo, su palabra, y dice así en el nombre de Jesucristo. 2 Corintios 2. 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, ¿qué dice? Pues no ignoramos sus maquinaciones. Repítala conmigo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Que el Espíritu de Dios me ayude a ministrar su palabra para edificación de la iglesia. Amén. Bien, quiero reflexionar mientras le pedí a Dios que me dé una palabra. Yo ponía esto en mi corazón, y el tema de la reflexión es: suelta el juguete de Satanás. Ahí diga conmigo: suelta el juguete de Satanás. La Biblia habla de que la iglesia no puede ignorar cómo trabaja Satanás. La Biblia habla de que la iglesia no puede desconocer a su enemigo. Mire, en el mundo natural, todo equipo, hablemos en todo deporte o disciplina, lo primero que hace es conocer al enemigo. Cuando va a jugar un equipo de fútbol contra otro, lo preparan, lo meten en un auditorio y le presentan videos de cuál es el potencial o cuál es la debilidad de ese equipo enemigo. Un boxeador lo primero que hace es que lo mete en un cuarto, le presenta videos de cómo es la forma estratégica que pelea el contrincante que va a pelear con él, para que conozca a su enemigo. El mundo trata de conocer a su enemigo. Lo mismo pasa en la parte militar. Hay espionaje, hay contraespionaje, hay inteligencia y contrainteligencia, porque se trata de conocer al enemigo. La Biblia también nos enseña de que la iglesia no puede ignorar o desconocer a su enemigo. ¿Cuál es nuestro enemigo? ¿Cuál es nuestro enemigo? Satanás. Todos tenemos un solo enemigo, un enemigo en común que se llama Satanás. Ese es nuestro enemigo, aquel que quiere arrebatar nuestra alma y llevarla a un lugar llamado infierno. La Biblia dice, la porción que hemos leído, dice: para que Satanás no gane ventaja o no gane terreno sobre nosotros, no debemos ignorar sus maquinaciones. Y si le puse este tema
suelta o no suelta el juguete de Satanás es que el juguete del diablo es el pecado. La iglesia debe saber de que el juguete de Satanás es el pecado. Ahora, el pecado Satanás lo muestra como un juguete, pero el pecado no es un juguete. Amén, iglesia. Diga conmigo, el pecado no es un juguete. Entonces, Satanás muestra el pecado a la gente y sobre todo al cristiano, porque el cristiano, el que está sin Cristo, está seguro para el infierno. Satanás lo tiene seguro y se lo lleva al infierno. Dice, este ya es mío, este no me preocupo. Pero él tratará siempre de afectar la vida cristiana de una persona que camina en el Señor. Entonces, el enemigo presenta el pecado como que fuera un juego, pero el pecado no es un juego. La iglesia debe aprender que el pecado no es un juego. Entonces, cuando la Biblia dice que no debemos nosotros ignorar las maquinaciones del diablo para que él no gane terreno, está hablando que la iglesia debe saber y conocer cómo trabaja nuestro enemigo. ¿Cuál es la estrategia que él usa? ¿Cuál es la trampa? ¿Cuál es en sí la presa que él usa para atrapar? ¿O cuál es la carnada que él usa para atrapar la presa? No se olvide que la Biblia dice que él anda como león rugiente. Y un león rugiente anda en cacería. Un león rugiente anda siempre viendo y cazando la presa para poder agarrarla. ¿O no es verdad? Entonces, la carnada que el enemigo usa para traer gente a él se llama pecado. Todo lo que la Biblia registra referente a las obras de la carne es pecado. Pecado no solamente es adulterio, pecado no solamente es fornicación, pecado solamente es droga, alcohol. Pecado es mentir, pecado es engañar, pecado es blasfemar. Al blasfemar estoy hablando de insultar, maldecir. Pecado es criticar, juzgar, murmurar. Todo eso es pecado, ¿no es cierto? Pecado aún es que yo me pase todo el día ante un televisor y no busque a Dios. Es pecado. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Pecado es dejar de orar. Cuando yo dejo de orar y no llevo una vida de oración, es pecado. Amén, iglesia. Porque no estoy aprovechando el tiempo. Ahora le digo algo. Y va a escucharme mucho la palabra Satanás porque tiene que conocer al enemigo, porque el Señor reprenda al diablo, pero no estamos exaltando al diablo aquí, estamos dando a conocer por el Espíritu Santo, a la luz de la palabra, que la iglesia debe conocer a su enemigo. Amén. La Biblia dice de que debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos, ¿sí o no? Se aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Ahora le digo algo. Satanás sabe la Biblia y él sí sabe aprovechar el tiempo, porque sabe que le queda poco tiempo, él mismo va la redundancia. El cristiano no aprovecha el tiempo, pero Satanás sí lo aprovecha el tiempo. La iglesia debe saber que el diablo está juzgado, el diablo está condenado. Para él ya no hay perdón, o sea, él no tiene oportunidad de arrepentirse. Entonces, él ya está condenado y juzgado. Entonces, esto es cuando más o menos alguien ya está juzgado, ¿no es cierto? Alguien ya está sentenciado. A lo que le falta es lanzarlo al lago de fuego nada más. Por lo tanto, dice la gente, yo ya estoy hundido, ¿qué me importa arrastrarme gente para hundirla también? ¿Sí o no? Dice, me mandaron a la cárcel, también voy a arrastrar gente para que vaya conmigo a la cárcel. Eso es lo que hace Satanás. Como él ya está condenado, como él ya está juzgado, como él ya no tiene escapatoria, como él ya no tiene perdón porque él nunca se arrepintió y porque la rebeldía Dios no la trata, la rebeldía Dios la corta. Un rebelde es alguien que no se somete a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. Entonces la rebeldía es un pecado de condenar. El primer pecado que hubo en el infierno, en el cielo, es la rebeldía. Se rebeló contra Dios, Satanás, y por eso Dios lo lanzó. Dios no lo disciplinó, lo lanzó. Ningún rebelde puede estar en el cielo y nadie que peca puede estar en el cielo. Entonces, el enemigo antes de ser Satanás era un querubín protector, dice la Biblia, era santo. Yo quiero que usted me entienda y quiero en los pocos minutos darme a entender a la luz de la palabra. Satanás, antes de ser Satanás, era un ángel creado por Dios como un querubín protector. Tenía un grado de honra y de autoridad de parte de Dios. Era aquel que protegía el trono de Dios. Y tenía ángeles alrededor. Él era santo.
Él era perfecto, dice la Biblia, hasta que se halló iniquidad, hasta que se halló pecado en él. Cuando se fue hallado pecado en él, ¿qué hizo Dios? Dios lo bajó, Dios lo cortó, Dios lo lanzó del cielo. Lo primero que la iglesia debe entender es que el pecado nos limita a entrar al cielo. El pecado nos limita a entrar al cielo. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Presenta a la gente, sobre todo al cristiano, el pecado y que lo vea como un juego, como un entretenimiento. Y lo tiene entretenido para que el cristiano pierda el tiempo y que el cristiano, en lugar de aprovechar el tiempo en las cosas de Dios, use el tiempo en cosas que no le aprovechan. En otras palabras, oye, juega mi equipo de fútbol. El diablo le dice, dale tiempo al fútbol. La iglesia mañana. El adulterio, vamos, acuéstate con esta muchacha. Mañana te arrepientes. La droga, métete droga. Mañana te arrepientes. Entonces el enemigo le presenta el pecado como un juego. Y le dice, pero mira, y le comienza a poner personas. Le comienza a dar como tipo de ejemplo. Dice, mira, tal ministro, mira, tal cristiano, o tal marido, o tal mujer, pecó, se arrepintió y ya está todo bien. Tú haz lo mismo. Peca, gózate en la droga, en el alcohol, en la inmoralidad, en lo que sea, y después te arrepientes. Pero ahorita disfruta el pecado, dale rienda suelta a tu carne. Entonces, él trata de mantenernos a nosotros ocupados en pecado. Estoy hablando con la iglesia. Con la iglesia. ¿Con qué fin? Porque el enemigo sabe que el momento que usted y yo echamos mano al pecado y lo vemos como un juego, nos va a tener entretenido y apartado de Dios. Ahora, él no está contento completamente. Escúcheme. Él no está contento completamente. Porque el enemigo sabe que a pesar de que muchos se apartan del evangelio, de que muchos estando en la iglesia andan jugando con el pecado como que fuera un juego, mas cuando el pecado no es un juego, por eso hay que soltar el pecado, porque no es un juego, es un juguete del diablo y hay que soltarlo, porque el pecado me impide entrar al cielo. Amén, iglesia. El pecado me impide. Lo que lo bajó al diablo del cielo, de la gloria de Dios, fue el pecado. La Biblia dice que nadie puede ver a Dios si no vive en santidad. ¿Sí o no? Pero el enemigo no hace ver el pecado como un jueguito. Entonces él dice, bueno, vamos a ver que este cristiano va a la iglesia, canta corito, va a la oración, va al ayuno, pero yo lo tengo entretenido por acá con el pecado. Ve pornografía, se masturba, miente, engaña, adultera, engaña a su mujer, engaña a su marido, blasfema, insulta, maldice, habla mal del hermano, habla mal de la hermana, habla mal de los ministros, miente en el trabajo, diciendo que está enferma la abuelita y pide permiso, es para irse a fornicar o hacer cosas inmorales. Y él piensa que está bien. Entonces el diablo dice, a este mientras lo tenga así, ¿no es cierto? Lo tengo seguro. Y luego creer como que está bien en Dios. Pero aún así, el enemigo dice, todavía su gozo no está completo. Porque él sabe que mientras estamos en la vida, mientras estamos en la tierra, mientras tenemos vida, hay esperanza para arrepentirnos y soltar el pecado y arrepentirnos, porque Cristo está con los brazos abiertos para recibirnos. Dice la Biblia que mientras hay vida, hay esperanza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que alábele al Señor. Pero Él aprovecha el tiempo. Él hace que el cristiano agarre la carnada para podernos atrapar. Y vemos hoy en día cristianos resentidos. Vemos hoy en día cristianos con falta de perdón. Vemos hoy en día cristianos enojados. Cristianos que se sienten ofendidos. Vemos hoy en día cristianos que maldicen. Cristianos que aborrecen. Cristianos que dicen, no, yo no te puedo perdonar. Cristianos que por ahí se pegan sus canitas al aire. Cristianos que escondidas ven pornografía y se masturban. Cristianos de que engañan a sus mujeres y mujeres engañan a su marido. Cristianos que todavía se pasan viendo horas novelas o telenovelas, que la telenovela no es nada más que una escuela de Satanás, porque la telenovela lo único que le enseña es a adulterar. La telenovela lo único que le enseña es a fornicar. La telenovela lo único que le enseña es a mentir. Muéstreme una telenovela que no haya adulterio.
Muéstreme una telenovela que no haya fornicación. Muéstreme una telenovela que no haya mentira. ¿Sí o no? Todo eso hay. Porque ese es el jueguito del diablo. Ese es el juguete de Satanás. Y cristianos que todavía la telenovela le mueven el piso. Y el enemigo aprovecha el tiempo teniendo un cristiano distraído y entretenido. La iglesia mañana, las cosas del mundo hoy. La iglesia mañana, el pecado hoy. El arrepentirme mañana, sigue deleitándote en el pecado que todavía tienes tiempo. Cuando fueres viejo te arrepientes. Cuando hayas disfrutado del pecado, pues ahora sí te vas a arrepentir y le vas a servir bien fielmente a Dios. El diablo dando consejo al cristiano, sin saber de que el pecado lo está alejando más de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Número uno, hace de que el cristiano caiga en el jueguito, ¿no es cierto?, con su juguete, que es el pecado, más cuando el pecado no es su juguete, porque el pecado mata, el pecado destruye, el pecado condena, el pecado manda gente al infierno. Mucha gente está en el infierno por el pecado y el pecado me limita a entrar al cielo. ¿No es verdad? Entonces, el enemigo lo primero que hace es mantenerme en el pecado distraído, verlo como un jueguito. Si otros lo hacen, ¿por qué no lo hago yo? Segundo, él hace de que mi tiempo lo aproveche en aquello para que otra vez, mientras más peque, el corazón se me endurece. Se me endurece el corazón. Tercero, me mantiene alejado de Dios, totalmente alejado de Dios. Cuarto, me comienza a destruir, me comienza a robar la fe, me comienza a robar el amor, me comienza a robar la gracia, el temor de Dios, el afecto a mi familia, el afecto a la mujer, al marido, a los hijos, el amor, a la pasión, a las cosas de Dios. Me comienza a matar espiritualmente, hasta robarme mi familia, me roba el matrimonio, me roba a mis hijos, me roba la salud, me roba la finanza y vienen los problemas. Y por último, me mata y me lleva al infierno. Ese es el trabajo de Satanás. Esto es lo que dice aquí, en breves palabras resumidas, dice que no debemos nosotros ignorar las maquinaciones del diablo para que el diablo no gane ventaja sobre nosotros. Amén. No debemos ignorar cómo trabaja el enemigo. Entonces la iglesia debe saber aprovechar el tiempo. Y la iglesia debe saber lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. La iglesia debe saber lo que es bueno y lo que es malo. La iglesia debe saber lo que le es permitido y lo que no le es permitido. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo puedo quedarme en una casa viendo telenovelas, ¿o no es verdad? Yo puedo quedarme toda la noche y no ir a la vigilia viendo deporte, viendo qué sé yo. Me es lícito, pero no me conviene, pero no me edifica, ¿o no es verdad? ¿Qué de malo tiene que ver el fútbol yo? ¿Qué de malo tiene, dice muchos cristianos, que yo vea una telenovela? ¿Qué de malo tiene que yo vea esto? O sea, aparentemente no hay nada malo, pero tras todo aquello que el enemigo presenta como algo bueno, tiene un mensaje subliminal satánico destructivo. Por debajo tiene el veneno. Se lo presenta como algo bueno, pero dentro está el veneno. Adentro está el veneno. Entonces, lo que consumimos, si no me edifica, si no es bueno, que agrada a Dios, es del diablo entonces. Entonces, las cosas en este mundo, la mayoría de las cosas son artimañas y maquinaciones y juegos de Satanás. Amén, iglesia. Juegos de Satanás. Y si el cristiano cae en el jueguito del diablo, entendamos algo, de que aunque el diablo lo presente como un juego, el pecado no es un juego. El pecado mata. El pecado destruye. Entonces, para eso es que Dios nos llamó hasta 7 noches de vigilia. Dios dice que nos llamó para limpiarnos, para santificarnos, para purificarnos, ¿sí o no? Para llenarnos con su Espíritu Santo. Porque la iglesia ha estado cayendo en una insensibilidad, en un paganismo, en un libertinaje. Hemos estado cayendo en el jueguito del diablo entre nosotros mismos. No solamente estoy hablando en el término aquí local, estoy hablando en términos general porque estamos transmitiendo. En términos general, la iglesia ha caído en el jueguito del enemigo.
Hoy en día se cuestiona los cultos, se cuestiona los ayunos, se cuestiona las vigilias, se cuestiona las oraciones, se cuestiona los retiros, se cuestiona el vivir en santidad. ¿Quién te ha dicho que es malo? No te vistas como vieja, vístete a la moda. ¿Quién te ha dicho que es malo que tú uses esto, que tú uses lo otro, que tomes esto, que tomes lo otro, que vaya a una discoteca? Hoy en día nada es malo. Hoy en día hay iglesias liberales que están contra la santidad de Dios y contra la iglesia verdadera. ¿Sí o no? Hoy en día se le llama al que busca a Dios, al que se consagra y se guarda para Dios, se le llama extremismo, se le llama que están mal, se le llama que están locos. Están locos, esta gente está loca. Entonces el buscar a Dios se le llama locura, el buscar a Dios se le llama que no está acuerdo, el buscar a Dios se le llama que está mal. Mas cuando es lo contrario, la Biblia dice claramente, hay de aquel que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. ¿Sí o no? Entonces la gente a lo malo le está llamando bueno y a lo bueno le está llamando malo. Hoy en día el enemigo ha traído el mundo a la iglesia. Ya la iglesia no tiene que ir al mundo, porque el mundo está entrando a la iglesia a través de pastores, ministros y líderes y a través de hermanos mismos. Por eso hay que cortar lo que no es de Dios. Para eso son estas 7 noches de vigilia. En la segunda noche se me acercó una diácona de una de las iglesias. Me dice, pastor, tuve un sueño. Lo que terminamos la primera noche de vigilia, sábado, amanecer, domingo, me voy a descansar, Dios me dio un sueño. Me dice, pastor, el sueño era que estaba en alta mar y había una embarcación grande. Y la embarcación, dice, había bastante tierra y por la tierra la embarcación se estaba hundiendo. Se estaba hundiendo porque tenía mucho peso, había tierra, bastante tierra. Y dentro de la embarcación, dice, vi a todos los pastores que estaban sacando la tierra y botaban la tierra y botaban la tierra y botaban la tierra hasta que botaron la tierra y la embarcación no se hundió. Y desperté. Digo, el Señor está clarito. Dios confirmó a través de profecía, ha venido confirmando. La embarcación representa a la iglesia. La embarcación representa una familia. La embarcación representa un ministro, un líder, un hermano, una hermana. La embarcación. La tierra representa la inmundicia. La tierra representa lo que no nos aprovecha, lo que nos hunde, lo que nos estanca, lo que no nos deja avanzar. Y el trabajo pastoral es este. El trabajo de Dios a través de los pastores es este: sacar de la iglesia por el poder de la palabra, del Espíritu Santo, a través de la búsqueda, sacar la tierra para que la iglesia no se hunda, el matrimonio no se hunda, la familia no se hunda, el cristiano no se hunda y podamos mantenernos a flote hasta que el Señor venga a llevarnos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces Dios es bueno, Dios es fiel. La tierra es el juguete de Satanás, es la inmundicia. Así que, iglesia, aprovechemos el tiempo. Le motivo que el que no ha ido a las vigilias aproveche las 3 últimas vigilias y no lo tome como algo insignificante, como algo pasajero, otro día. No, estas 7 noches son especiales. Estas 7 noches son ministraciones del Espíritu, muy aparte que los días viernes que se vigila. Cuando Dios determina algo es con un propósito para nuestro bien, nunca para nuestro mal. Amén, iglesia. Entonces Dios está viendo el esfuerzo. Dios está bien, y eso dijo Dios ayer. Dios ayer ministró de una forma muy maravillosa. Se está comenzando ya Dios a manifestar, porque Dios está comenzando a honrar la fe, a honrar la obediencia, a honrar el esfuerzo de la iglesia. Dios está comenzando a limpiar, porque hay mucha gente que ha venido cayendo en pecado. Uno como pastor se entera de muchas cosas, pero uno no está para difundirlo, ni está para tampoco desacreditar a nadie. Porque el pastorado es para coger, orar. Pero uno saca conclusión. ¿Qué es lo que está pasando? Cristianos cayendo, cristianos en pecado, cristianos hablando como que el pecado es algo normal, cuando el pecado es el juguete del diablo. Por eso el mensaje se llama: suelta el juguete de Satanás. No ignoremos cómo el diablo trabaja y maquina para que él no gane ventaja en tu vida, en mi vida, en tu matrimonio, en mi matrimonio, en tus hijos, en mis hijos. Y nos quedemos, la trompeta va a sonar y nos vamos a quedar si estamos jugando con el jueguito del diablo. Amén, iglesia. Déjese de escuchar mensajes de falsos pastores, profetas, apóstoles,
de falsos ministros, diciendo, no, ¿quién te ha dicho que porque pecas ya tú te vas al infierno? No, si aceptaste a Cristo, así andan diciendo, si aceptaste a Cristo y te lavaste en la sangre de Cristo, ya tú estás sellado, ya tú estás comprado, ya si tú pecas, no importa si pecas, adulteras, fornicas, robas, matas, te drogas, fumas marihuana, lo que quieras fumar, Dios lo que hace es darte tastaje en la nalguita y te lleva al cielo. Mentira del diablo. Amén. Satanás sabe, y que se lo reprenda, Satanás sabe que nadie que no vive en santidad puede entrar al cielo y puede ver a Dios. Por eso él fue arrojado del cielo, porque él cortó la santidad y dejó de vivir en santidad. Dejó de vivir en santidad. Amén, iglesia. Dejó de vivir en santidad. Cuando usted corta la santidad y le da rienda suelta y abre puerta al pecado, pues hasta ahí la gracia de Dios, hasta ahí el favor de Dios. Hasta ahí. Puedo vivir una vida religiosa nada más, pero ya mi vida espiritual corre peligro. Mi vida espiritual está atrapada por Satanás. Yo puedo llamarme cristiano, yo puedo llamarme hijo de Dios, yo puedo llamarme pastor, ministro, líder, puedo botar fuego por la boca, puedo danzar, puedo profetizar, puedo hablar en lengua, eso no me salva. Siempre enseño esta parte: pastorado, ministerio, liderazgo, dones, talento, conocimiento de la palabra no me salva. Lo que me salva a usted y a mí, lo que nos salva es un corazón sano, limpio, íntegro. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes van a ver a Dios? Los que son con corazón limpio, íntegro, sano, sin pecado. Yo puedo ser un pastor, pero si yo no vivo en santidad y tengo pecado aquí adentro, y Dios lo sabe, la trompeta suena, todos ustedes se van y yo me quedo. Pero ¿cómo si es pastor? Sí, pero el pastorado no me salva. Amén, iglesia. ¿Sí me doy a entender? El pastorado no me salva. El pastorado es un trabajo, un oficio para servir a Dios en su obra, en la iglesia, su pueblo. Pero yo tengo que preocuparme por mi salvación. Por eso que tengo que buscar a Dios. Pero yo debo estar seguro en Dios. Y luego que estoy seguro en Dios, también asegurarle a usted que esté seguro en Dios. Entonces, la iglesia no es un entretenimiento. El pastorado es una responsabilidad de preparar un pueblo para llevarlo al cielo. Dios no llamó pastores para llenar. Mire, escúcheme. Hay iglesias que pueden estar llenas. Y gloria a Dios por el crecimiento que Dios está dando en este ministerio a nivel nacional. Pero quiero que entienda esta parte. Dios no llamó pastores para llenar iglesia. Dios llamó pastores para llenar el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los que están en la iglesia deben estar con una convicción de seguridad que nos vamos al cielo. Y que no le tengamos nada al diablo, que soltemos el juguete de Satanás. Porque yo puedo como pastor tener una iglesia local o una mega iglesia de 5,000. Digo, esta iglesia ahí son 5,000. Pero el asunto está, esos 5,000 están en Dios. Esos 5,000 aman a Dios. Esos 5,000 tienen corazón limpio. Esos 5,000 viven en santidad. Porque si no hay santidad, nadie va a ver a Dios. Amén, iglesia. Es solamente un club social nada más. Puedo danzar, puedo hablar en lengua, puedo profetizar, puedo brincar, puedo hacer de todo. Pero no me voy al cielo. Porque ministerios y dones no salva a nadie. Amén, iglesia. Muchas veces creemos que avivamiento es danzar o hablar en lengua. No, eso se llama manifestación del poder de Dios. Avivamiento es un corazón arrepentido. Avivamiento es cuando el cristiano camina en temor y temblor y en arrepentimiento y en santidad. Eso es avivamiento. El avivamiento es acercarme a Dios. El avivamiento es que yo aborrezca el pecado. El avivamiento es que yo ame la santidad. El avivamiento es que yo tenga hambre y sed de Dios. El avivamiento es que yo me preocupe por mi salvación. Eso es avivamiento. Yo no puedo danzar ni no puedo hablar en lengua. Pero si vivo en santidad me voy al cielo. Ahora, el danzar, el hablar en lengua es una manifestación física del poder de Dios. Que cuando usted comienza a llenarse, a buscar a Dios, porque no todo el que danza o profetiza o habla en lengua significa que está bien con Dios. Porque los dones son irrevocables. Amén, iglesia. Los dones son irrevocables. Eso se llama derramamiento del Espíritu Santo.
Dios está derramando de su Espíritu Santo sobre toda carne. Yo le predicaba, no recuerdo si fue el día lunes, o no sé qué día fue, o el domingo fue. ¿Se acuerda que yo le hablaba sobre, en los tiempos finales, estamos tiempos finales, dos cosas se están manifestando, ¿sí o no? Que estamos tiempos peligrosos, porque también estos tiempos finales Dios está derramando de su Santo Espíritu sobre toda carne. ¿Se recuerda el mensaje del domingo? Los que vinieron el domingo. Entonces, en estos tiempos finales se manifiestan dos cosas. Uno, tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, avaros, sin amor a Dios. Pero también en estos tiempos finales, Dios dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne en los últimos tiempos. Entonces Dios anda buscando gente para derramar de su Espíritu Santo. Yo he visto borrachos danzar en campañas evangelísticas tomados por el Espíritu. Homosexuales danzar. Porque el Espíritu Santo se derrama y los toma. Y ahí es el trabajo del Espíritu Santo en el corazón de la gente. Los brujos y los satanistas hablan en lenguas también. Pero no hablan en lenguas espirituales santas del Espíritu. Hablan en lenguas satánicas. Entonces no se deje usted engañar porque alguien vea que guasajan y un poco de basura que hable. Cree que ya es por el Espíritu. No. Hay que discernir los espíritus. Hay que saber si es el Espíritu de Dios y si no es el Espíritu de Dios. Por eso en este ministerio, aquí no se le abre puerta a cualquiera para que se pare en el altar. Mucha gente ha dicho, pastor, ¿me puede dar el altar? No, el altar no te lo puedo dar a ti, porque el altar no es mío, el altar es de Dios. Y el altar se lo da a quien Dios dice que se lo dé. Dice, ¿cuándo me la da? Cuando Dios me hable. Y cuando me ve, dice, pastor, ya no, Dios no me ha hablado. Usted nunca me da, que nunca te voy a dar el altar a ti yo. Porque esto no está de buscar, hay gente que busca altar. A la iglesia no se viene para buscar altar. A la iglesia se viene para buscar a Dios y llenarse de Dios. Porque altar nos salva, alabado sea su nombre. Póngase de pie en esta hora. Bien, que esta reflexión nos traiga un despertar y un aliento y un ánimo y una hambre y una sed y una preocupación por buscar más a Dios. Amén, iglesia. Así que vamos a gozarnos en esta quinta noche. Hoy quinto, faltan 3 noches nada más, 5, 6, 7. Vaya con todo su corazón. No esté afuera, escúcheme, no esté afuera. Se ve feo que usted mire, yo ayer ni salí para nada. La primera noche tampoco salí. En la segunda fue que salí y me tomé, creo, un café nada más por ahí, me comí una tostada porque no había merendado. No, la primera no recuerdo bien. Pero ahí evito salir. Y si salga, no es malo que salga. Salga, tómese el café, cómase la tostada, cómase la tortilla y retorne enseguida, pero no se quede conversando. No permita que nadie le entretenga, porque el diablo va a tratar de entretenerle para robarle la bendición. Mientras usted está conversando y chisteando afuera, usted no sabe lo que está haciendo el Espíritu Santo adentro y se está perdiendo la bendición. Eso no es así. Dios está repartiendo ministerio, dones, talentos y usted no recibe porque está afuera. Si usted estuviera adentro y después dice, ¿por qué Dios no me usa a mí? Yo tengo más tiempo y todavía no me usa a mí. El que viene último lo está usando Dios. ¿Por qué? Porque el último es entendido y tiene hambre y sed y busca a Dios de corazón. Yo puedo tener tiempo en el evangelio y tener callo de estar sentado. Pero si yo soy indiferente a las cosas de Dios, y más paso afuera, y más paso afuera, y más paso afuera, y no me gozo, y no me involucro en las cosas del Señor, y no estoy atento a lo que el Espíritu Santo está haciendo, paso desapercibido. Amén, iglesia. Vamos a orar a Dios. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por este tiempo maravilloso. Vamos a darle gracias a Dios. Dígale gracias, Padre, por darnos la oportunidad de buscarte. Dígale gracias, Padre, por llamarnos estas 7 noches de vigilia, porque nos estás limpiando, santificando, purificando. Vamos, diga, estás sacando la tierra, la inmundicia, la basura, la escoria de mi corazón, de mi vida, porque me estaba contaminando, diga, me estaba estancando, me estaba hundiendo y apagando espiritualmente. Gracias porque me amas, porque eres un Padre amoroso, me estás preparando para el cielo, porque no quieres que me quede, Padre, por lo tanto, ayúdame. Vamos, diga, Espíritu Santo, ayúdame.
Ayúdame, Espíritu Santo, a limpiarme de toda obra vana, a limpiarme de toda inmundicia, a renunciar y a reprender toda obra vana de las tinieblas. Vamos, diga, Espíritu Santo, ayúdame a no ignorar las maquinaciones del diablo, a conocer cómo trabaja el enemigo. Diga, Espíritu Santo, motívame. Espíritu Santo, diga, enamórame de Dios. Espíritu Santo, vamos, diga, Espíritu Santo, ponga en mi corazón el querer y el hacer, el deseo de buscar a Dios. Enséñame que para entrar al cielo tengo que esforzarme, tengo que pagar un precio. Tu palabra dice, fuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Padre, ayúdame a entender que la gracia de forzarme, que la gracia de forzarme, Padre, no me costó, diga, ni 2 reales la salvación, pero sí tengo que forzarme para mantener la salvación, para irme al cielo. Ayúdame, diga, que estos 3 días, Padre, que restan de estas 7 noches de vigilia, yo esté atento, diga, yo esté apercibido, yo esté, Dios mío, con una reverencia, adorándote, buscándote, orando, aprovechando el tiempo, Padre, porque los días son malos. Espíritu Santo, vamos, ore, diga, Espíritu Santo, enséñame y ayúdame a aprovechar el tiempo. Dame la fuerza, diga. Llévate el cansancio, llévate el sueño, llévate la pereza, llévate el desánimo, llévate, Dios amado, todo lo que me quiere entretener y bloquear. En el nombre de Jesucristo, ayúdame, Señor amado, a estar vigilante, diga, para ser hallado digno de escapar de los juicios que pronto vendrán. Tú me estás preparando, diga, tú estás preparando tu iglesia, porque una iglesia limpia y pura y santa es la que volará al cielo. Yo soy tu iglesia, diga. Ayúdame, santifícame más, límpiame más, purifícame más, Padre, y enséñame a ser entendido en tus caminos, Señor. Y sigue tratando con mi familia, sigue añadiendo lo que deben ser salvos de mi familia, que no se pierdan ellos. Pero ayúdame, Señor, si yo te soy fiel, diga, tú cumples tu palabra, porque tú eres hombre de palabra, Señor. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que tú prometes lo cumple. Tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Sigue salvando toda mi casa, diga, toda mi familia. Ayúdame a mantenerme fiel, firme en tus caminos y que yo vea tu gloria. Y no permitas que el diablo prospere en su maldad. Vamos, diga, renuncio y rompo y corto con todo juguete del diablo, con todo pecado. Lo arranco de mi corazón. Espíritu Santo, que la sangre de Jesucristo me libere y me limpie. Más limpio para ti, más santo para ti, más puro para ti, Padre. Porque yo no me quiero quedar. No me creaste para el infierno, me creaste para el cielo. Lo creo en el nombre de Jesús. Hecho está, diga amén y amén. Den un fuerte aplauso a Dios.